Muy buenos días a todos. Después de este fin de semana intenso, en lo deportivo. En lo económico ya veremos. Bueno, hoy tenemos la cita habitual con don Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, que habitualmente, como todos ustedes saben, después de presentar su informe anual, suele pasar por este foro y nos lo suele explicar con detalle y luego se suele someter a las preguntas que hacemos los periodistas y las personas que acuden a este desayuno. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a don Marcos Peña. Señor presidente del Tribunal de Cuentas, vicepresidenta del Congreso, señoras y señores, lo primero y principal, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, gracias a los patrocinadores y gracias, por supuesto, a la organización, que es la sexta vez que me invita para que les presente la memoria socioeconómica y laboral de España que aprobamos en el Pleno del pasado 23 de mayo con solo 2 votos en contra. Es la sexta vez y ello permite que les pueda esbozar una narración de lo que ha sido esta historia económica y social de España en los últimos 6 años, que ciertamente no es oscilante, es una narrativa coherente, ordenada y sin sobresaltos. Primero, un aspecto formal que me interesa destacar, destacando la sustantividad de la forma, porque el procedimiento a través del cual el CES elabora su memoria es un procedimiento identitario nuestro. Tenemos una comisión de trabajo que elabora la memoria y que preside el profesor Valdés. Tenemos un consejero ponente por cada uno de los capítulos de la memoria, del capítulo primero, Esteban Rodríguez Vera, del capítulo segundo, José de la Cabada, y del capítulo tercero, José Manuel Morán. Nos reunimos desde diciembre hasta mayo cantidad de veces, en este caso 30. Comparecen expertos en la comisión cuya presencia nos es de gran utilidad este año: Pérez Infante, Miguel Rodríguez Piñero, Octavio Granados, Guillén López Casanova, Santiago Carbó y José Manuel Campa. Y contamos con una cosa que nos enorgullece bastante, que es la calidad del Departamento de Estudios del CES. A todos ellos, por tanto, muchísimas gracias. Siempre hemos dicho que no se trata de un simple archivo estadístico, minucioso y ordenado. Es algo más. Tiene también un componente propositivo importante. Y quiero destacar, por otra parte, que nosotros no somos un instituto de estudios, no es un foro académico el CES, que desde la bendita neutralidad científica hace un diagnóstico sobre la realidad de nuestro país. En el CES están representados los intereses reales de nuestra sociedad, los de los empresarios, los de los trabajadores, los de la sociedad civil organizada. Y son estos protagonistas de la sociedad quienes sobre la sociedad opinan. Y este es el valor real que su análisis, su diagnóstico y su propuesta tiene. Y opinan, y creemos que es la única memoria que así se hace en España, en los 3 espacios esenciales de nuestra sociedad: el económico, el laboral y el social, siguiendo un hilo argumental muy comprensible. Trabajamos en función de nuestra situación económica y en atención a nuestro trabajo. Así vivimos. Les comentaba hace solamente un segundo que hace 6 años presenté aquí la primera memoria y he estado hojeando la intervención que he hecho durante estos 6 años. Y lo que me sorprendió en su primera lectura, que habiendo sido
un periodo de la vida de nuestro país con tantos altibajos, que hemos pasado de la euforia al pánico, que hemos vivido algún año como el 2006, en el que el Producto Interior Bruto crecía casi el 4% y el empleo también, o al 2009, cuando fuimos capaces de destruir 1.367.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la estructura narrativa, como les decía antes, se mantenía más o menos inalterable. No es que dijéramos lo mismo, pero sí el análisis venía a ser casi el mismo. Desde el comienzo criticábamos el sobreendeudamiento de nuestra economía. Nos preocupaban los instrumentos financieros opacos y de regulación tan difícil. Nos preocupaba la posición de Europa, su dificultad para alcanzar un proceso decisorio y una voz única. Veníamos repitiendo que eran necesarias reformas estructurales que potenciaran nuestro capital físico, nuestro capital humano y nuestro capital tecnológico. Repetíamos que había que asociar formación a empleo, que la remuneración de los asalariados descendía en la renta nacional. En síntesis, y quiero en definitiva leerlo para ser consciente de lo que estamos hablando, nos agrupábamos en torno a tres grandes observaciones. Los nuevos agentes e instrumentos de inversión cada vez son más opacos y escasamente sometidos a regulación. La vigilancia del riesgo es insuficiente. La gobernanza local cada día más difícil, se decía ya en el 2006 y el 2007. La respuesta de Europa siempre ha sido tímida, lenta e insuficiente. El proceso decisorio es ineficiente y la voz única inalcanzable. Mayor flexibilidad al Banco Central Europeo, mayor atención a las políticas de crecimiento. Es necesario un ajuste político, un presupuesto y un tesoro. Y hay que promover, comentamos también desde el 2006, políticas estructurales estables en el tiempo que potencien la productividad y la competitividad a través de la mejora del capital físico, humano y tecnológico. Y todo ello con un elemento que desde hace mucho tiempo consideramos esencial, que era la cooperación de todos los poderes públicos. La necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación, de codecisión, de armonización, de cooperación. Lo que sin duda nos llevaba a una necesidad primaria, que era la del entendimiento político, como base esencial para hacer un diagnóstico compartido que delimitara el problema y pudiera atajarlo. Como ustedes comprenderán, sería un poco ridículo que comentara esto para pretender defender, ya lo decíamos nosotros, que es algo muy ridículo y que mueve a la vergüenza ajena. Lo que quiero decir es que unas reformas que se defendían antes, cuando no existía la crisis que tenemos ahora, se defendía porque se consideraban razonables. Y si eran razonables entonces, siguen siendo razonables ahora. Quiere ello decir que es la razón y no el pánico o la emergencia el motor que mueve a análisis y a la reforma. Y es verdad que los tiempos actuales mueven más al pánico que a la razón, pero sin la razón no saldremos de esta. Sin la razón, sin la comprensión y sin la tolerancia. Y van a llegar más pronto que tarde. Y ahí el diagnóstico compartido de las fuerzas sociales y políticas de nuestro país se sigue considerando un elemento imprescindible. Sabemos que en 2011 hemos padecido un frenazo económico que en principio no esperábamos a nivel internacional y que se eleva casi a 1,5 puntos por debajo de las expectativas. Y en Europa nos hemos instalado en lo que conocemos como el tercer eslabón de la crisis. Pasamos de la crisis financiera a la crisis de la economía real y directa, a la crisis de la deuda, a la crisis del euro, de la deuda soberana, que el problema no es solamente la crisis de la deuda, el problema es que la dificultad para atajar la crisis de la deuda
es la que reabre la herida institucional europea y provoca la desafección, evidentemente, de la ciudadanía europea. Al respecto, hemos insistido siempre que cuanto más grande es la crisis, mayor es la necesidad de Europa. Y esta necesidad de Europa cada día se percibe más, y cada día también se percibe más la dificultad para atajar esa desafección. Nosotros somos de la idea, y la expuso hace bastante poco tiempo Helmut Schmidt, que nuestro superávit, decía Schmidt, son los déficits de ellos. Y concluía, les hablo de Schmidt, porque es un europeo alemán de más de 90 años y que hizo este diagnóstico el pasado 4 de noviembre de 2011 y lo hizo abriendo el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán. Es decir, que lo hizo en un ambiente como bastante partidario. Lo digo para que se vea cómo el mensaje evade la urgencia que los partidos provocan. Ningún Estado, dice, puede sanear su economía sin crecimiento. Ya va siendo hora de oponer resistencia. Cuando los europeos reunamos el valor y la fuerza para una regulación interventora de los mercados financieros, podremos volver a medio plazo a una zona de estabilidad. Este, en definitiva, sería el análisis que nosotros también haríamos de la situación actual en Europa. Y nosotros pues padecemos las consecuencias propias de la situación, y quizás un poquito de manera más acusada, pero eso es un poco de la paradoja del alumno aplicado, porque la política fiscal contractiva y procíclica, unida a la anorexia financiera que hemos padecido y que seguimos padeciendo, ha provocado que se truncara el leve pero perceptible e ininterrumpido aumento del consumo desde el 2009. Y así en el último cuatrimestre del 11 cae un 1,1%. Se trunca el crecimiento del consumo y se trunca también algo que era bastante importante para nosotros, porque los índices de convergencia regional en España estaban funcionando bastante bien. Y, sin embargo, la dispersión últimamente se acelera. Les pongo solamente un ejemplo. Hablo de la relación de renta per cápita con Producto Interior Bruto. El índice de dispersión en España es del 1,94. Quiere ello decir que en la autonomía más rica de España ganan el doble que en la autonomía más pobre de España. La horquilla es Extremadura, País Vasco. Y la tendencia es que evitar la dispersión se convierte en un asunto extremadamente complicado. En el epicentro del terremoto que nos afecta a todos sabemos que está el sobreendeudamiento de la economía española, que es, sin lugar a dudas y de manera casi indiscutible, el elemento esencial. Estamos ahora, como todos saben, en torno al 267 del PIB, casi 3 veces más de lo que producimos en un año. Y el reparto es el conocido, 67 deuda pública y el 200 restante deuda privada. Más o menos 120 empresas, 80 hogares. La deuda pública tiene el reparto también que conocen, 2/3 partes del Estado, casi un 20% autonómica y casi un 5% local. Y el desarrollo en el 2011 del déficit, bueno, pues ha sido un desarrollo que me atrevería a calificar de tolerable. Los gastos se han reducido en casi 11.000 millones de euros, que es una cantidad significativa, ¿eh? Hablamos casi de 2 puntos PIB. Es verdad que el resultado final no ha sido este, porque los ingresos han tenido
460 millones de euros menos de lo previsto. Por lo tanto, es decir, se ha reunido en menor volumen. Pero posiblemente el grueso del problema radique en la deuda privada, la de las familias y la de las empresas. Este excesivo apalancamiento no se puede resolver con la situación financiera que tenemos. Esa no resolución afecta a un consumo que desfallece, impide el crecimiento y repercute en el volumen de empleo de manera incontestable. Por ello, permítanme que les diga una obviedad. El saneamiento del sistema financiero, obviamente que persigue sanear el sistema financiero y obviamente que es bueno para bancos y banqueros, pero el objetivo esencial no es este. El objetivo es que pueda fluir el crédito, que reanime el consumo, que anime el crecimiento y que a la postre cree empleo. Por lo tanto, la relación de causalidad que nos interesa es la que existe entre sistema financiero y empleo. Y es la que hay, evidentemente, que reforzar. Y después, ya vamos a acabar con estos datos de economía, otro dato que a nosotros nos interesa particularmente, que es la remuneración de asalariados. Ha seguido bajando y en el periodo de la crisis ha bajado en torno a 4 puntos y un poco su participación en el Producto Interior Bruto. Esto es importante porque, claro, genera un incremento de la productividad, pero pasivo. Porque si hay menos trabajadores que ganan menos, obviamente la productividad es mayor. Y al respecto, y aunque sea de pasada, quiero también hacer una aclaración. Una aclaración que tiene que ver con la evolución de las remuneraciones y con la deriva de los salarios. Se sigue manteniendo que existe un incremento de costes laborales unitarios desfasado, sobre todo en época de crisis, y que eso afecta a nuestra competitividad. Se sigue defendiendo y escribiendo, y me remito al informe de la Comisión que se ha publicado justamente ahora mismo, en el mes de mayo. Esto no es verdad, es que no es objetivamente verdad, y obedece a un espejismo estadístico que es muy habitual. El 2009, como les comenté antes, fue un año brutal, que perdimos 1.367.000 puestos de trabajo. Puestos de trabajo, en su inmensa mayoría, de contratos temporales de remuneración muy baja. Quedaron en el mercado de trabajo contratos de trabajo de remuneración más alta. La media salarial, por tanto, era más elevada. La conclusión: en España se gana más. La negociación colectiva no tiene en cuenta la situación actual de crisis por la que el país atraviesa. No es verdad. No es verdad. Y se sigue repitiendo y escribiendo al respecto. Miren ustedes, yo recuerdo el pasado año, cuando presentaba la memoria y hablaba de la situación del país, y había una frase en la memoria que decía que se percibe una tímida recuperación, y textualmente se decía no exenta de grave riesgo de retroceso. Yo sinceramente no me lo creía. Yo estaba casi convencido que en el 2011 España iba casi a no destruir empleo. Nos íbamos a colocar en una plataforma de salida a partir del 2012. Y la verdad es que destruimos 600.000 empleos, lo que subraya el abatimiento. Siempre les he comentado que lo malo de nuestro paro no era solamente la cantidad, sino lo mal distribuido que estaba, ¿no? Su segmentación, tema de territorio, de género, de edad, de nacionalidad, de conocimiento, etc. Ahora hay otra nota que veo yo que es más interesante para subrayar, para comentarla entre nosotros, y que por otra parte es una obviedad. El volumen de paro, más la persistencia del paro durante tanto tiempo, más su concentración tan mal repartido, está provocando una ruptura en la cohesión y en la igualdad, y cronificando
zonas de pobreza y de marginación en nuestro país. Lo que, por otra parte, es una obviedad, porque evidentemente la primera causa de pobreza es la inexistencia de trabajo. Para que sepamos un poco y tener las grandes cifras en la cabeza, muchos de los que estamos aquí hemos vivido ya 3 crisis. La de final de los 70, la de comienzos de los 90 y esta. En la primera, los españoles perdimos 200.000 puestos de trabajo media año durante la crisis. En la segunda, la de comienzos de los 90, 300.000 puestos de trabajo media año. En la actual estamos perdiendo 700.000 de media. Para ser un poco conscientes y tener ese convencimiento que esta herida es muy difícil de cicatrizar. Es muy difícil. Casi el 30% de nuestros desempleados son de larga duración. Sus posibilidades de recolocación son casi nulas. Estadísticamente rondan el cero. Rondan el cero. Casi 450.000 jóvenes de menos de 29 años ni estudian ni trabajan. Su recuperación para el proyecto social pues también ronda estadísticamente el cero. Más de 1,5 millones de familias están todos sus miembros en desempleo. Esto es lo que les comentaba antes cuando se estaba cronificando el malestar en nuestra sociedad. Y es una cronificación de círculo vicioso, porque lastra la recuperación, porque desfallecen las expectativas sociales. Y dicho esto que es verdad, no cabe olvidar otra cosa, y otra cosa que es más importante recordar. Siendo tan mala la situación, habiendo sido tan duro el golpe, la tasa de ocupación nuestra, de los españoles hoy en día, supera en 10 puntos a la que teníamos en los 90. Supera en 10 puntos a la que teníamos en los 90. La tasa de ocupación es la relación que existe entre la población entre 16 y 65 años y los ocupados. Ello quiere decir que España tiene un tejido empresarial que está aguantando y un tejido empresarial que en algunos de sus sectores sigue siendo muy importante, y este es el punto de apoyo que tenemos. En lo laboral había 2 cosas que destacar. La primera, una obviedad, que la persistencia del paro está provocando un abatimiento social y creando una herida difícil de cicatrizar. Y la segunda es un hecho diferencial español que es importante, que en época de emergencia tenemos un activo diferencial con el resto de Europa. Y es que seguimos manteniendo el diálogo social. Y ello es sorprendente. Pero lo que es sorprendente no es que se siga manteniendo. Lo que es sorprendente es que socialmente sea un valor en nuestro país no reconocido. No reconocido. En el febrero del año pasado era vital, y si no se conseguía el país iba al desastre, que se firmara un acuerdo sobre pensiones. Bueno, el acuerdo sobre pensiones se firmó. Y a partir del día de la firma, la importancia de lo acordado cayó en el olvido. Los agentes sociales se están sentando y están negociando cosas. Algunas, hay modo de ver, de extremada importancia, como el reciente acuerdo del mes de enero sobre salarios, competitividad, negociación, o acuerdos nacionales de interés, como el de construcción, como el del metal. El problema es que incluso la firma de los agentes sociales parece que contaminan, que son agentes tóxicos de la negociación. Su propia presencia deslegitima lo acordado. Y es un problema grave que tenemos, porque este es un país que está muy desarmado. Está muy desarmado. Y están articulando el país organizaciones intermedias de interés, como pueden ser las patronales y los sindicatos, y no reconocimiento social deslegitima. Miren, no cae del cielo, pero es sorprendente que en el 2011 el número de huelgas en relación con el año anterior disminuya un 21%. Esto será por algo.
Nadie se puede imaginar lo que sería de este país si, además del sufrimiento que padecemos día a día, existiera contestación social aguerrida en nuestras calles. Y, por lo tanto, siempre lo digo, y ahora, por supuesto, también, yo formalmente, como presidente del Consejo Económico y Social, reconozco el trabajo de los agentes sociales, de las patronales y los sindicatos. Y como ciudadano, es más, se lo agradezco. Socialmente se lo agradezco. Y pienso que la deslegitimación institucional en nuestro país de todos los agentes sociales, políticos, es un elemento que descoyunta la sociedad. A menudo es más importante el crédito institucional que el crédito financiero. Les voy a decir una obviedad, pero evidentemente vivimos en función de cómo trabajamos. Eso es una obviedad. Si el trabajo es malo, la vida es mala. Y si el trabajo es precario, la existencia es precaria. Y eso afecta directamente a las condiciones de vida de los españoles, a las condiciones de vida y de cohesión. Y obviamente lo que decía antes del volumen y la persistencia del desempleo está originando una cronificación de pobreza y desigualdad en nuestro país, que se está adecuando a un nuevo tipo de consumo. Está como entre rabioso, indiferente, conviviendo con la crisis y adecuándose a ella. Para que nos hagamos una idea, la mitad de los hogares de España, la mitad, vive peor ahora que cuando comenzó la crisis. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues los grandes gastos se contemplan, los gastos medianos se aplazan, el ocio se reduce, hay solamente una singularidad. El único consumo que crece es la compra de televisiones y crece de manera significativa y también tiene algo que ver con la manera de comportarse los españoles. Y se produce algo que se viene conociendo como la paradoja del retorno. Es decir, ciudadanos que acudían a servicios privados de atención, bien sea educación, bien sea sanidad, bien sea dependencia, retornan por la crisis a lo público, coincidiendo el retorno con una situación financiera de los servicios públicos no particularmente brillante. Hay dos elementos, porque no les voy a dar toda la retahíla del estado de nuestras familias y hogares en España, pero sí que hay dos elementos que podrían caracterizar el tercer capítulo de nuestra memoria, el que se refiere a sociedad, a manera de estar, de vivir en sociedad. Uno es el que se refiere a la pobreza y otro a la igualdad. En cuanto a la pobreza, el problema de España en su tasa de pobreza no radica tanto en su volumen como en su rapidez de crecimiento, desde que comenzó la crisis hasta ahora. Voy a leerles algunas tasas de pobreza monetaria de algunos países como el nuestro, en 2007, y sorprende que sean casi idénticas. Alemania, 24,8, Francia, 26,4, Italia, 24,1, España, 23,9, 2007. El resto de los países, más o menos, en 2010, mantienen la tasa de pobreza monetaria, insisto, que tenían. Alemania, 24,2, la reduce. Francia, 25,0, la reduce. Italia, 23,3, la reduce. Cierto que la reducen en décimas todos. España, 28,1. Hemos pasado del 23,9 al 28,1. Esta velocidad de crucero creo yo que es la nota diferencial española. También les quiero hacer una advertencia, no vamos a desarrollar mucho ese tema, pero la tasa de pobreza monetaria viene después compensada con las transferencias sociales. Y entonces tampoco la tasa se queda así. En España las transferencias sociales son 7 puntos. Es decir, que la tasa de pobreza, 28,1, se quedaría en torno al 21-22%. Son 7 puntos, son 2 puntos menos también que la media comunitaria, que las transferencias sociales suelen ser 2 puntos más, 9 puntos. Es decir, reducen la pobreza monetaria en torno a 9 puntos. Lo primero, la velocidad de crucero. Y lo segundo
que la desigualdad es más desigual en España que en el resto de los países con los que nos comparamos de la zona. Y simplemente les voy a dar un dato que es explicativo. El porcentaje o la cantidad que perciben las rentas más altas de la población supera en 7 veces a las rentas más bajas. En 7 veces. La media europea es 5. Y estamos 2 puntos por arriba. Desde el comienzo de la crisis, el 5% de las rentas más bajas de nuestra sociedad han perdido un 9% de poder adquisitivo. Y el 5% de las rentas más altas han ganado un 10% de poder adquisitivo. Es decir, digamos que España es un 14, un 15, un 13, un 10% más pobre ahora que antes de la crisis. Y dice, sí, España sí, pero los españoles no. Algunos son más pobres que otros. Algunos son bastante más pobres que otros. La desdicha está más repartida. Y ese sí que es un instrumento político usable, el de corregir esas desigualdades. Miren ustedes, yo no tengo el menor interés y además me provoca bastante malestar contemplar a la memoria como un contenedor de desdichas. Es algo más. Y hay 2 elementos que quiero destacar porque creo que definen a mi país y que son esenciales. Es muy difícil imaginarse un periodo tan duro como el que venimos padeciendo desde el año 2008. Tan duro, es muy difícil. A pesar de ello, y a pesar de ser tan potente la embestida, las redes sociales españolas de protección han aguantado. Mejor, peor o regular, han aguantado. Y hay un ejemplo bastante descriptivo. En España habrá unos 15 millones de trabajadores ocupados, cobrando su salario. Pues bien, hay otros 15 millones de trabajadores, de ciudadanos españoles, que sin trabajar cobran una prestación. Cobran una prestación. Tenemos 8.800.000 pensionistas. 3 millones reciben la prestación de desempleo, bien sea contributiva o asistencial. 750.000 ciudadanos españoles están en servicio de atención a la dependencia. Tenemos 2.900.000 becas en nuestro país. O sea, un país que hace esto es un país que tiene mimbres sociales y que puede aguantar y que merece respeto y aprecio. Y otra cosa que les comentaba antes, a pesar de la embestida, nuestra tasa de ocupación sigue siendo un 10% superior a la que teníamos a comienzos de los 90. Es decir, que existen también mimbres productivos en nuestro país. Y esto es lo que creo yo que es más importante. Que este país permite que se le estime más de lo que es estimado, que se confíe más en él de lo que se confía. Este país viene obligado a hacer aquello que recomendaba Hegel, luchar contra el poder inconmensurable del pensamiento negativo. Y para ello, con toda seguridad, hace falta un mayor entendimiento político, una mayor cooperación de todos los poderes públicos y un compromiso social que reparta el sacrificio y la carga de manera equitativa. Y queridos amigos, nada más, muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora vamos al turno de las preguntas y me gustaría empezar por esta última reflexión de usted, ese entendimiento político, ese compromiso social. ¿Echa usted de menos una especie de pactos de la Moncloa, como se ha comentado alguna vez? ¿Los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo ante esta situación
que usted ha descrito como la peor crisis o el periodo más duro que estamos viviendo? Sí, yo creo que todo el mundo reivindica un mayor entendimiento, porque es razonable, ¿no? Es razonable con crisis o sin crisis, pero más ahora, ¿no? Lo que yo pienso, y cuando hablo de entendimiento me refiero a sí, que no se trata de una megafirma que vaya a resolver todos los problemas. Es un comportamiento de acostumbrarse a un diagnóstico compartido de los problemas. Es un entendimiento de nuestra realidad. Sin ese paso previo de un diagnóstico concertado, la solución del problema es imposible. Si el problema no está delimitado, el problema no se puede solventar. Y a nosotros nos falta ese esfuerzo para delimitar de manera concertada nuestros problemas, que parece razonable. Y después es cierto que a mí sí que me atrae personalmente un mayor compromiso político, que a su vez creo que afectaría directamente a la credibilidad de algo que yo creo que es fundamental, que es la credibilidad institucional. Muchos de nosotros creemos que en el epicentro de la riqueza de las naciones está también su poder institucional. Eso genera una sociedad inclusiva y una sociedad más rica, con toda seguridad. Y esa reivindicación de lo institucional pasa por el acuerdo, por supuesto, por el acuerdo, o al menos en el diagnóstico. Esa falta de credibilidad puede ser lo que sugiere que las encuestas del CIS la gente no tenga en cuenta adecuadamente a los políticos o los critique. Aquí todos somos responsables de todo, ¿no? Ya lo decía Madariaga, tenía razón, que de la adversidad al menos uno es responsable al 50%. Porque no hemos sido capaces de hacer una narración política de lo que ha pasado en este país en los últimos 30 años, que sea cercana a la ciudadanía. Esa encuesta que usted me decía del CIS, evidentemente coloca al final en su valoración a los políticos y coloca en los puestos de arriba, me parece que es en el primer puesto, a los científicos y a los médicos. Sí. Bueno, en este país, en España, si no hubiera habido políticos que hubieran activado un sistema nacional de salud y de educación, no habría científicos ni habría médicos, que son los que se valoran ahora. Es decir, que ha sido un activo propio de la acción política, que necesariamente tenemos que reivindicar, porque es fundamental para el entramado social y para salir de esta. Usted menciona en su discurso los acuerdos trascendentales como el de pensiones. ¿No echa un poco de menos que haya más acuerdos o más relación de los agentes sociales y no tóxicos con el Gobierno? Bueno, ahí tenía preparado un juego de palabras que después dije no lo hago y al decir que no lo hago me salió, ¿no? Pero bueno, pues sí, la verdad es que muy a menudo pienso yo que los agentes sociales se contemplan como agentes tóxicos. Si firma contamina lo acordado, vale menos. Si lo han firmado patronales y sindicatos, por algo será. Esto tiene poco valor. Bueno, a mí eso me parece un dislate de una categoría enorme, enorme. Y insisto en lo que he dicho. Tampoco se puede pedir a los agentes sociales que hagan más de lo que hacen, porque su campo de actuación pues también es limitado. Pero están con vocación de negociar permanentemente, están todos los días sentados. Han salido acuerdos que yo considero que son muy importantes. Yo el acuerdo de pensiones y el acuerdo del 24 de mayo de este año los considero realmente importantes. Y si la sociedad no les da valor, sorprendentemente no tienen valor, porque existe una complicidad entre lo acordado y la sociedad. Es como cualquier tipo de reforma. La reforma por sí misma no tiene efectos curativos. Los acuerdos por sí mismos no tienen efectos curativos. Y esa complicidad social es esencial
para valorarlos. Nosotros creemos, vamos, que cuanto más fuertes sean las organizaciones empresariales y los sindicatos, más fuerte es nuestro país. Yo estoy de eso plenamente convencido. No sé cómo ha habido este fin de semana. ¿Intenso? ¿Relajado? ¿Con expectativa? Lo he vivido bastante bien, bastante bien. No vamos a hacer la broma que yo creo que a la gente molesta mucho sobre los deportes cuando hablamos de estas cosas, pero la verdad que he estado también atacado por el tema deportivo todo el domingo, pero el tema a que se refiere sí lo veo muy importante. Vamos a entrar de lleno en ello. ¿Qué le parece la decisión que nos contó el sábado el ministro Guindos en este acuerdo con el Eurogrupo? No voy a calificarlo ni de... Sí, porque eso ya es una afición española. Esa vocación nominalista que tiene es un yacimiento inagotable. Pero a mí me parece que, no sé por qué, porque vamos a tener también que esperar y no vamos a ser ahora muy osados, ¿no? Pero creo que es una decisión europea que hacía mucho tiempo que se echaba en falta. Es decir, que el primer elemento de valor para mí es que Europa ha reaccionado. Eso me parece que está muy bien. Que está bien porque insistía que somos muchos los que pensamos que cuanto más grande es la crisis, más grande debe ser Europa. Ha reaccionado, vamos a ver cómo reaccionamos. A los españoles, hombre, a ninguno nos hubiera gustado tener que llegar a esta situación, eso es obvio. Es decir, que nuestro sistema financiero para su saneamiento necesite ayuda, nos hubiera gustado hacer a nosotros. No podemos, tenemos que ir. ¿Va a ser más barata que la que nosotros podríamos dar? Sí, va a ser más barata. Eso parece incontestable. A mí el asunto me tiene buena pinta. Me tiene buena pinta. Uno a veces reacciona en función de sus propias impresiones. Mi primera impresión el sábado oyendo al ministro Guindos fue de satisfacción. Pues podemos analizar, debatir, contestar, enredarnos. Pero a mí el asunto me tiene buena pinta. Todo, claro, evidentemente dentro de la gravedad, ¿no? Pero tiene buen aspecto, a mi modo de ver. El sábado y el domingo, cuando salió el presidente del Gobierno, ¿qué le pareció? Yo tengo, y además no lo digo por ser una frase, yo tengo un respeto institucional grande a los presidentes del Gobierno de mi país. Y yo, desde muy pequeño, yo confío mucho en nuestros políticos. Yo creo que hacen lo que creen que tienen que hacer en condiciones muy adversas. Y por lo tanto, yo lo único que deseo, que yo creo que todos los que estamos aquí, es mucha suerte y que las cosas vayan lo mejor posible, porque, insisto, y nos olvidamos que el país está muy mal y que la gente lo pasa muy mal y que hay que hacer un esfuerzo, y sé que es muy difícil porque suena siempre a demagógico o a compasivo, y eso no es un esfuerzo de empatía con la cantidad de gente que lo pasa mal. Y ya digo que a mí, el presidente del Gobierno, pues todo mi respeto y toda la suerte del mundo, por Dios. Vamos con más preguntas. David García Maroto, de Europa Press, dice: ¿cree que la línea de crédito o rescate a la banca española se acabará traduciendo en más recortes y más presión fiscal para los ciudadanos? Pues no lo sé. Yo espero que no. Yo espero que no, ¿no? Pero hay una cosa que también vicia, ¿no? Pervierte un poco nuestro discurso cuando hablamos de los recortes o de los ajustes, sobre todo cuando hablamos de Europa. Es que nosotros tenemos que hacer lo que sea razonable. Y a menudo lo que dicen en Europa pues es razonable, o a veces no lo es. Pero todo ello no tiene que ver en absoluto de cómo se desarrolle la vida de la famosa línea de crédito. Tenemos que hacer lo que sea razonable de hacer. Y hacerlo exige lo que antes comentaba, que es que nos pongamos un poco de acuerdo en la situación para ver cómo le metemos mano. Eso es esencial. Yo todo lo demás me lo creo poco. ¿Con esta medida sale reforzado el euro por encima de todo?
Yo creo que sí, y ese era el origen, pero también es cierto que la capacidad de comprensión que tenemos de los mercados financieros es muy limitada. Bueno, que tenemos no, perdón, que tengo. Y por tanto no sé lo que va a pasar. Yo creo que esto refuerza al euro y ese tercer eslabón de la crisis que comentaba parece que orienta mejor. ¿Qué va a pasar? Veremos qué sucede en estos días. Pero tampoco creo que haya que estar tan ilusionado por las noticias de la evolución diaria, que es la primera noticia nacional que se transmite y de un día a otro lo que se hace un día va a tener efectos decididos respecto al día siguiente, ¿no? La medida parece razonable y si es razonable tendrá que tener una evolución positiva para el euro, ergo para nosotros. Y mejor hacerlo este fin de semana que no el que viene, que hay elecciones en Grecia. Sí, yo no lo sé, porque tengo también mi experiencia en Bruselas. Esa maquinaria tampoco actúa a tan corto plazo, ¿no? Pero bienvenida sea, ¿no? No sé si vieron a Venizelos ayer, ¿no? Reivindicando la medida adoptada en España, ¿no? El candidato del Partido Socialista, ¿no? La respuesta de los irlandeses y los portugueses va también por ahí, no sé, ya veremos. Es un asunto muy importante, el de Grecia muy importante. Julio Vidal, Club Internacional de Prensa. La valoración de activos tóxicos está pendiente. ¿Cómo puede valorar ¿Cómo puede valorar un técnico de Massachusetts que no conoce ni Almería, ni Badajoz, ni Orense? Yo que no creo que sea un cartógrafo el técnico este, no sé. Vamos a esperar, no sé, vamos a esperar. Va a ser inmediata la valoración, va a ser un elemento definitivo para que se vea hasta dónde alcanza esa línea de crédito cuya previsión es un máximo de 100.000 millones. Vamos a ver, no sé. Yo no soy tampoco tan escandalizado por nada, no sé. Lo que me interesa es que las evaluaciones, los test de estrés, que seguro que ninguno sabemos lo que significa, pero lo utilizamos ya como conversación ordinaria, ¿no? Se vengan aplicando. Vamos a ver. Y además todos sabemos que es muy difícil la valoración exacta, incontestable del activo tóxico. El otro día un catedrático que se suele expresar con bastante razonabilidad, se llama Maroto, habla de los activos tóxicos en relación con el señor que tiene un coche de segunda mano y lo quiere vender. Y dice, ¿y este coche cuánto vale? Y dice, bueno, chico, yo creo que con toda seguridad esto vale en torno a 10.000 euros. Y dice, bueno, pero la valoración en esa revista especializada de tu coche, tu matrícula y tal, ¿cuál es? Que está, bueno, la valoración es de 8.000 euros, porque está bien conservado. Y dice, ¿y el último coche como el tuyo que se vendió, por cuánto se vendió? Y dice, por 4.000 euros. Habían mentido alguno de los tres, pero no había mentido ninguno. Al final el coche se vende por 4.000 euros. Y, por lo tanto, la valoración ab inicio del valor del coche no es sencilla, hasta que el coche se vende. Javier Carro, ¿no cree usted que desde el Gobierno hay una falta de transparencia y negacionismo del rescate y falta de responsabilidades en el caso Bankia? No lo sé, no lo sé. No me parece como muy operativo todo esto, ¿no? Si es transparente, no es transparente. Todos los gobiernos tienen el convencimiento que hacen más y que transmiten peor, ¿no? Eso todos, ¿no? Yo no sé, no me preocupa. Y bueno, y obviamente lo que menos me preocupa es saber si esto es un rescate, un salvamiento, un SOS o una línea de crédito. Vamos, no, eso parece una discusión que eso te conduce a la melancolía, no me interesa mucho, ¿no? ¿El Parlamento debería analizar esta situación? ¿Debería estudiarla, tratarla en algún tipo de comisión del Parlamento español? Conocerla, por supuesto, y por supuesto que la conocerás. Eso está anunciado y el debate se producirá. Claro, para eso está el Parlamento y todos pensamos igual, ¿no? Antonio Moreta, economista, dice, ¿qué opinión le merece la falta de análisis racional sobre las grandes inversiones públicas
y su ineficiencia en términos de pérdida de recursos sociales. ¿No sería el momento para que desde su institución y desde el conjunto de la sociedad se impulsara un cambio de cultura para gastar bien y no tener el recorte como única medida de racionalización del gasto? Sí, me parece fundamental. Dentro de los instrumentos políticos que determinan la eficiencia, hay uno poco usado que es la evaluación, ¿no? Y creo que es determinante, y es lo que conocemos como la coherencia funcional del gasto, ¿no? Es que es esa relación directa entre el gasto y el objetivo. Pongamos salud. Bueno, pues que una peseta invertida en salud sea una peseta gastada en salud, esa relación funcional. Para ello hay que evaluarlo y en todos los servicios públicos también. Y también hay que salir un poco al paso, ¿no? Porque como todo en la vida es una verdad a medias, ¿no? De los poderes públicos despilfarradores de nuestra sociedad, ¿no? Y con toda seguridad que hay grandes obras que se podían haber hecho de otra manera e incluso no hecho, ¿no? Y que muchas de ellas su rentabilidad social es escasa, por no decir en algunos supuestos nula, ¿no? Pero también es verdad que la deuda pública española alcanza 67 y la privada 200. Eso también es verdad, ¿no? Que hay que mejorar en la eficiencia, por supuesto. Y me parecía entender al final de la pregunta algo que para mí es esencial, ¿no? Cuando se habla de los recortes, lo que hay que hablar es de eficiencia. Es decir, que un recorte puede ser ineficiente y por ende más caro. E insisto en algo que he repetido varias veces. La razón del funcionamiento eficiente está en la razón, no en la crisis. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Hay que gobernar desde las razones, desde la eficiencia, no desde el temor, desde el pánico, desde la excepción, desde la emergencia. Conduce a poco y a menudo son flashes mediáticos lo que dichas medidas provocan. Santiago González, de Uso. En la OIT los empleadores han pretendido limitar o quitar el derecho de huelga y de paro y rechazando revisar el cumplimiento de normas como en Colombia, Guatemala o España. ¿La patronal quiere romper el tripartidismo? No sé, obviamente no es muy agudo contestar que quien sabe la respuesta a la patronal y no yo, ¿no? Pero mis impresiones no van por ahí, pero no pasan de ser impresiones personales. Y insisto en el doble mensaje, ¿no? Máxime si viene de un líder sindical de la Unión Sindical Obrera, ¿no? Por un lado, la responsabilidad sindical provoca que un año tan duro como el precedente, el número de huelgas fuera un 21% inferior al anterior. Y después la huelga, el conflicto es inherente a la sociedad. La negación del mismo, la negación de la sociedad y, por tanto, una gestión no democrática de la sociedad. José Carlos Rodríguez, de Intereconomía. Ha comentado usted la relación entre el desempleo y la pobreza. ¿Favorece el CES que las familias acumulen un patrimonio financiero para tener otras fuentes de ingresos? Bueno, el CES no favorece absolutamente nada, ¿no? El CES es un alto órgano de consulta del Gobierno en materia social, económica y laboral, y esa función realizamos y esos dictámenes hacemos cuando los proyectos de ley nos llegan. Además, es una plataforma de deliberación con los agentes sociales, empresariales y de la sociedad civil, y esa deliberación hacemos. Una de sus consecuencias es la memoria que aquí presentó y que, por otra parte, es una obligación legal. Pero tenemos una modestia bastante acusada, y esto es lo que somos, y la verdad que no tenemos la menor vocación de ser algo distinto. Ignacio Buqueras dice: consideramos que la necesidad de unos horarios racionales favorece la conciliación y la igualdad, mejora la productividad, reduce los gastos, disminuye el absentismo y la siniestralidad. ¿Qué dice el CES al respecto? Antes de comentar la pregunta, Ignacio, diría que nueva, que este año la planteas por primera vez. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí. Vale. Antes, es insistente, Ignacio. Antes de ello, más que saludar, porque
no he podido hacerlo hasta ahora. Quisiera agradecer la presencia del presidente del Consejo de Estado, de mi presidente, José Manuel Romay Beccaria. Muchas gracias por estar aquí, presidente. Una de las cosas buenas que tiene este país es que hay gente muy tenaz, ¿no? Y gente que organiza asociaciones y participan en la sociedad, en la cosa pública. Y una de ellas es la organización de Ignacio Boqueras, ¿no? Sobre la racionalización del tipo de trabajo, que por otra parte es una obviedad, pero una obviedad. Repito aquello que comentaba Kierkegaard, la dramática persecución del obvio, no tan difícil de conseguir, ¿no? Esto tiene dos facetas para arrancar el problema, ¿no? La primera es que los horarios en nuestro país los acuerdan los agentes sociales negociando sus condiciones de trabajo. Que estamos en una media real, calculo yo, de las 1.720 horas, calculo yo, ¿no? Que en principio el horario es ordenado y, como todos comprenderemos, pues en la Ford de Ambusafer pues se trabaja de idéntica manera en cualquier otra fábrica de automoción de Europa. También es cierto un elemento que muchos creemos que es central en el desarrollo de nuestros sistemas de protección y nuestro mercado de trabajo, que es el tema de la conciliación entre vida laboral y vida familiar. No voy a extenderme mucho en ello, pero es fundamental. Como todos ustedes saben, y como es una obviedad, ¿no?, los sistemas de protección dependen de la evolución del empleo. Y la evolución del empleo pues es mala. Y el futuro de los sistemas de protección es mala. Esto esperamos que evidentemente no sea así y tenemos que mejorar, ¿no?, la tasa de ocupación y el empleo. Bien, el único colectivo que permitiría aumentar nuestra tasa de ocupación sería con las mujeres. La evolución de la tasa de ocupación femenina, que está yendo bien, tendría que ir mucho mejor. Es en realidad el único nicho real de empleo que tenemos. Para que eso deseable se convirtiera en una realidad, la conciliación es un instrumento esencial. Esencial. La conciliación y todas las políticas básicamente de guarderías que acompañan a la conciliación. Y se sigue contemplando como algo periférico en el mercado de trabajo. Bueno, pues pensamos que no, pensamos que la conciliación es un hecho central y tiene mucho que ver con la racionalización. Y sobre ello periódicamente hablamos sobre este tema muy recientemente, cuando aprobamos el último informe, que es el tercero, que hemos hecho sobre la situación de la mujer en nuestro país. Bueno, pues el año que viene estaremos aquí en esta nueva cita, en este nuevo memoria o informe. Yo no sé si en la segunda parte del fin de semana, la de ayer domingo, le gusta algún tipo de deporte, tenis, fútbol, Fórmula 1. Mire, esto es algo propio de la edad. A mí me gustan todos. Todos. Y practico el sillón con una capacidad desmedida. ¿Y algún pronóstico para el fútbol o para Nadal, que juega hoy mismo? Con toda seguridad, victoria. Pues con esa alegría nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Cumplimos con el horario y ahora Ernesto Mata va a cerrar este desayuno. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Como presidente del Consejo Asesor de Abertis y como consejero de Abertis, deseo dar las gracias al Foro Nueva Sociedad por siempre brindarnos a participar y a sponsorizar un acto como este, y hoy especialmente en la figura de Marcos Peña. También quiero dar las gracias a José Manuel González Huesa, nuestro moderador, por conducir este acto con tanta brillantez, que ya es norma en él y habitual en él, ¿no? Y finalmente, cómo no, da también las gracias a nuestro conferenciante Marcos Peña por su intervención tan brillante y desde luego positiva. Al final yo me he quedado con muchos mensajes positivos.
Nos ha resumido cuáles son todos los males quizás y desvirtudes de nuestra economía, el sobreendeudamiento tanto privado como público. Ha huido de eso, ya lo decía yo, ha huido de eso, que también eso es muy merecedor en él. Y yo, 3 puntos en ese ambiente, digamos, positivo, que al final he querido cerrar su intervención, me quedaría. El primero es que a pesar de la crisis, el tejido industrial ha aguantado. Esto es importante, ¿no? El segundo es que el diálogo social se ha mantenido, cosa que no se reconoce, que es un patrimonio, como él dice, estoy totalmente de acuerdo. Y por último, es muy difícil imaginar un periodo como este, tan difícil, tan duro, y a su vez, cómo no reconocer que las redes de protección social han funcionado. Son 3 puntos importantes. Y por último, esa aseveración que dice, acaba su intervención diciendo, este país se merece que se estime más de lo que se hace. Yo también lo creo. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto.